Nosotros, en lo que atañe al gasto, estuvimos vinculados al cumplimiento del acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Se trataba de cumplir metas y objetivos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si el Fondo Monetario ha terminado elogiando al gobierno por su manejo de la política fiscal, es evidente que esta gestión de gobierno ha actuado de manera prudente y responsable, y es como debe seguir. No creo que en el caso nuestro se nos pueda imputar uso irresponsable de la política fiscal, manejo irresponsable de la política fiscal o un incremento del gasto público. Despilfarro en el gasto no es lo que se le puede atribuir a este gobierno. Bueno, me hubiera gustado seguir elaborando este argumento, pero la campana sonó. Así que... Pero podemos darle la oportunidad haciéndole una repregunta. Usted dice que ha disminuido el empleo, pero solo en los presidentes de los comités de base del PLD hay 43.000 más. ¿Cómo se pudo reducir entonces en esa cifra que usted señaló el empleo público? Bueno, ahí está todo lo que figura en la nómina pública, bajo cualquier modalidad. Y esa es la estadística que se puede encontrar en la Contraloría General de la República. Usted busca todas las categorías o modalidades del empleo público y en estos 4 años lo que ha habido es una disminución del número de personas que figuran en la nómina pública. Doctor Fernández, el tema impositivo ahora es un tema central en la campaña, como lo fue también en el 2004. Y en ese sentido, precisamente en el discurso de toma de posesión del 16 de agosto del 2004, usted reconocía que algunas personas planteaban la reducción de los impuestos, pero decía que el próximo gobierno no podría elaborar su plan de acción, es decir, el actual gobierno, para combatir la actual crisis extrayendo sus ideas del mundo ficticio de Alicia en el País de las Maravillas o de Harry Potter. Coherente con esto, durante la actual gestión ustedes aprobaron 3 reformas impositivas. El gobierno hoy día no es pobre, usted acaba de desarrollar una idea que sustenta lo que me gustaría preguntarle. ¿Ha tenido recursos incluso para construir una línea de metro? ¿Sigue usted pensando que reducir los impuestos es una idea extraída del mundo de Harry Potter? Bueno, yo pienso que reducción de impuestos es una doctrina conservadora que empezó a establecerse en los Estados Unidos en la época de Ronald Reagan y que fue rectificada durante el periodo de Bill Clinton en el plano internacional, y que hoy se está viendo la consecuencia de lo que significa aplicar esa política conservadora en materia fiscal. Clinton le dejó al presidente Bush un superávit fiscal, hoy día se ha convertido en un profundo déficit fiscal en los Estados Unidos, en el plano federal. En los estados que han aplicado una política de reducción de impuestos, lo que estamos viendo es profundos déficits. Yo acabo de llegar de la Florida y me cuenta el rector de la Universidad de Miami-Dade cómo tiene que recortar $30 millones en su presupuesto este año por el déficit que se presenta en el presupuesto del Estado debido a la política de reducción de impuestos en el Estado. En California, ahora, hay un déficit de $30.000 millones en su presupuesto del Estado de California por haberse aplicado una política de reducción de impuestos. De manera que lo que estamos viendo es que la práctica de aplicar políticas de reducción de impuestos al tiempo que se incrementa el gasto no ha dado resultado ni siquiera en el país de origen de esa doctrina conservadora en materia fiscal. Ahora, con respecto al caso nuestro aquí en la República Dominicana, debemos recordar que la primera reforma fiscal no la presentó el Partido de la Liberación Dominicana, se dio en la transición del gobierno y se depositó en el Congreso Nacional en julio del año 2004, antes de que el PLD llegase al gobierno, siendo el PRD mayoría en el Congreso. Ahora, ¿por qué se hizo esa reforma fiscal? Por la crisis económica y financiera generada por la pasada administración. Ya he hablado del déficit de 23.000 millones de pesos. Suscribir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exigía por parte de ellos un ajuste fiscal. Y ese ajuste fiscal era para cerrar el déficit generado por la anterior administración. De manera que la primera no nos corresponde a nosotros. La segunda no era una reforma orientada a incrementar los ingresos del gobierno. Fue una reforma fiscal compensatoria. Recuerde que estamos en los albores del acuerdo de libre comercio con el DERECAFTA. Y por tanto ahí lo que se produjo fue una reforma estructural del sistema impositivo de la República Dominicana. Hasta entonces dependiente del comercio exterior. Ahora se reducen los aranceles o se eliminan los aranceles y se busca compensar eso por la vía de impuestos internos. En ese mecanismo de compensación, sin embargo, el Congreso mayoritario del PRD
disminuyó el paquete que se envió en 8.000 millones de pesos. Y por esa razón el gobierno tuvo que acudir por tercera vez para presentar entonces una rectificación fiscal que era, digamos, complementar los 8.000 millones que estuvieron en el paquete que se envió al Congreso y que fue eliminado por el Congreso, dominado entonces por la oposición. Por tanto, yo diría que se ha construido un mito en el sentido como que ha habido una voracidad fiscal por parte de este gobierno, cuando en realidad lo que ha habido es ajuste fiscal, reforma por compensación y rectificación fiscal. Los ingresos en realidad se han incrementado porque ha habido una mejoría en la administración tributaria, políticas para controlar la evasión y la elusión, la aplicación de comprobantes fiscales, que ha sido como una especie de revolución en lo que tiene que ver con la política tributaria en la República Dominicana. Y es sobre esa base que el gobierno ha podido, de alguna manera, responder a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional de balancear sus cuentas fiscales. Presidente, no es que se han mejorado los ingresos, es que el presupuesto nacional pasó en el 2004 de 110.000 millones a 300.000 en el 2008, es decir, en 4 años se triplicó casi el ingreso nacional. Claro, o sea que las reformas tributarias dieron mucho, aumentaron enormemente los ingresos del Estado. Pero fíjese usted lo siguiente, de un año a otro los ingresos presupuestarios aumentan, no porque se haya aplicado una política de reforma fiscal, sino porque la economía crece. En la medida en que la economía crece,